Es Nochebuena y a López Obrador le ha estallado su primera gran crisis política en la presidencia. Y así hay que verlo. Hay que tomar las cosas como están dándose. ¿Por qué? Bueno, pues si no lo saben, seguramente ya se están enterando porque es ahorita lo viral. La pareja poblana, la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, se desplomaron en un helicóptero, en el helicóptero que viajaban, y se confirmó el fallecimiento de ambos. Con lo cual, bueno, pues se desataron en las redes sociales, en plena Nochebuena, una serie de especulaciones. Se incendiaron completamente las redes sociales. Y, repito, es la primera gran crisis política de López Obrador. Y de cómo se resuelva Puebla, va a ser o su Ayotzinapa, porque podría acabar esto como Ayotzinapa, o va a acabar mucho mejor. O sea, esto hay que tenerlo claro. Sí me dicen muchos, es que él no tuvo nada que ver. No es que tenga o no que ver López Obrador, pero es algo que ha pasado en su gobierno, porque hasta antes de lo que pasó en Puebla, todo había sido heredado, por así decirlo. La corrupción, la impunidad, el huachicoleo, los cárteles, todo eso era la herencia del viejo régimen. Pero lo que pasó en Puebla vamos a decir, pasa en su gobierno, bajo su vigilancia, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo reacciona López Obrador. Es muy importante ver su reacción, porque vamos a ver el temple, su carácter ante esta crisis política, que además estalla como estallan todas las crisis. En el momento más inesperado, más incómodo, Navidad, todo el mundo acá, donde realmente todos están medio de vacaciones y están medio desconectados. Y así son las crisis, ¿no? Y veremos el temple de López Obrador. Yo confío en él, pero la verdad es que nunca le ha pasado. Rápidamente, ¿qué sucedió? Bueno, de entrada, el primer medio que reportó que se había desplomado una avioneta fue Milenio, cuando subió esto. Y fue el primer medio, Milenio. No sabía que estaban la gobernadora y su esposo, y lo desplomó. Después López Obrador mismo fue el que, esto es muy interesante, el que dio la primera noticia de lo que estaba sucediendo. Esto se dio a las 4:33 de la tarde, hace una hora, de una hora y media. Dijo, estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero, por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno a actuar de inmediato. Fue Obrador, pues, el que reveló la noticia. Hasta antes de este tuit, todavía estábamos en que se había caído una avioneta, como se caen muchas avionetas después. Pero fue Obrador el que señala que en esta avioneta, que sabemos que es helicóptero, iba la gobernadora y su esposo, el exgobernador. Y después rápidamente Reforma empezó a movilizarse, y debe reconocerse que fue Reforma el primer medio que confirmó la noticia, ¿no? Este fue el tuit que confirma todo lo que vino después. Y después obviamente ya llegaron en las redes sociales una serie de tweets lamentando el fallecimiento, etcétera, 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 ¿no? Ese tipo de cosas. Pero aquí lo importante, y es que no podemos perder el ángulo político, si bien obviamente es muy lamentable que pues se haya muerto la gobernadora y su esposo, porque, pues como dice, finalmente son adversarios políticos, se les deseaba la cárcel, no la muerte. Pero bueno, al margen de esto, estamos en la política, y todo esto tiene que ver mucho con la política, no porque haya sido impulsado por la política el accidente o el desplome, sino los efectos que está generando. Porque ya vemos, empezamos a ver, por ejemplo, vamos a ver tweets del PAN, de Felipe Calderón, ¿no? Consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envió mis más profundas condolencias a las familias. Que encuentren pronto paz y resignación. Respetuosamente considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente. Bueno, más o menos. Javier Lozano, sin embargo, empieza a ser más político, porque empiezan a politizar la muerte. Los panistas a su favor. Esto hay que tenerlo claro. Y es obvio que iba a suceder, ¿no? En medio de la tragedia siguen siendo políticos. En medio de la tragedia sigue la lucha por el poder. Y en medio de la tragedia, la gente quiere intentar lucrar con la tragedia, como los panistas. Javier Lozano, lamento profundamente el sensible y trágico fallecimiento de mis amigos Marta Erika Alonso y Moreno Valle. Él sí perdió con esta muerte, honestamente. Él sí ha de estar que se lo lleve el tren. Puebla está de luto en medio de una irresponsable polarización política. Aquí vemos la politización, ¿no? Una irresponsable polarización política. ¿Y quién es el irresponsable? Pues Morena, obviamente. Que haya una investigación objetiva y a fondo sobre las causas del siniestro.
¿no? Marco Cortés, líder nacional del PAN. Primero, estoy consternado por la noticia que acabo de recibir. Esperamos información oficial sobre este lamentable suceso. No dudo que estaba consternado en este momento, pero después ya un poco, pues, no, un tuit normal, por así decirlo, sin politización. Pero Jesús Ortega lanzó el tuit más lamentable, en donde vemos la intención real de politizar el asunto. Chucho Ortega. Y las investigaciones incluirán la actitud de menosprecio de López Obrador a Marta Erika, su decisión de no reconocerla como gobernadora, ¿tomaron en cuenta el comportamiento de Barbosa y Jade Cole? ¿Cómo ven estos tweets de este líder perredista que, recordando que Marta Erika Alonso fue gobernadora en una alianza PAN-PRD allá en Puebla, y entonces lanza la politización? Esto es importante, porque al margen de las causas, lo cierto es que, repito, van a lucrar los panistas con la muerte de Marta Erika Alonso. O sea, y lo digo con todo respeto a la memoria de estos dos personajes, pero estamos hablando de política real ahorita. Y ¿saben qué? Eso, deber hacerlo, por así decirlo, es una oposición. Es el primer, antes habían ahorita disparado puras balas de salva. Ahorita tienen un gran misil. Ahorita les cayó esto. Porque ¿qué van a empezar a decir? ¿Qué van a empezar a decir ahorita los panistas y periodistas? Les voy a decir. Van a empezar a decir lo siguiente: fue el Estado. Fue el Estado el que los mató. Ya empezaron con este rollo. Ahorita, porque eso es lo que viene. Van a querer reeditar a Ayotzinapa para López Obrador, pero ahora con Puebla, ¿no? Por eso repito, es su primera gran crisis política. Ya lo han resentido los de Morena, Epigmenio Ibarra. Ni una hora ha pasado del accidente en el que perdieron la vida Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y ya comenzaron los fanáticos de la derecha, incitados por Calderón, a culpar al gobierno de Obrador de la tragedia. Infames. Es cierto, Citlali, una diputada federal, que no se imponga la mezquindad frente a la tragedia, también revelando esto, que ya les quieren echar, ¿no?, la culpa a Morena, a la polarización política, ¿no?, a la persecución, al que hecho de que, y tienen razón, López Obrador nunca la felicitó a Marta Erika Alonso. Claro, en ese momento no esperaba que sucediera esto, pero ahora se vuelve a ver con una nueva vista. Entonces, esta crisis política que le estalló López Obrador, y repito, no es que sea su culpa, pero él la tiene que atender, o sea, punto, está bajo su presidencia el que una gobernadora se haya accidentado, vamos a llamarle así, ¿no? Antes de decir que fue un atentado, perdón. Y también el exgobernador, que además era senador, ¿no? Y era coordinador parlamentario del PAN en el Senado. O sea, son figuras políticas importantes de la oposición. Pues ambos se murieron en un helicópterazo. Él lo tiene que atender. Entonces, hay muchas vertientes. Primero, la vertiente, obviamente, de qué pasó, ¿no? Entonces ya Javier Jiménez Espriu rápidamente señala en este tuit: lamentable accidente del helicóptero en que viajaban gobernadora y senador. El administrador del aeropuerto, los inspectores de accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de SCT inician investigaciones. Porque aquí tienen que definir algo. Obviamente el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, ¿fue accidente o fue atentado? ¿No? ¿Fue un error humano o un error mecánico? Generalmente los accidentes son errores humanos, pero bueno. ¿O fue algo más? Un verdadero atentado. ¿De quién? Pues no sé, ¿no? Y aquí es muy importante porque casi siempre los gobernadores y presidentes, desde hace mucho tiempo cuando sucedió este tipo de cosas, porque no es la primera vez, se cayó el helicóptero de Belic Mora, se cayó el avión de Juan Camilo Muriño, ambos secretarios de Gobernación de Felipe Calderón, se cayó el helicóptero de Juan Ramón Huerta, creo que el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox. O sea, los panistas como que de repente eso pasa mucho, pero siempre dicen, es accidente. Y el problema es que sucede algo, que todo el mundo en México nos damos cuenta que esto es como que la versión oficial, que quieren esconder algo. Pero bueno, eso pasaba antes, con el PAN, un poco con el PRI. Ahora, la cuarta transformación, ¿también van a simular? Esa es la pregunta, la verdadera pregunta. Van a pesar de que haya sido algo más, van a también salir, en dado caso, decir, no, es que fue un accidente. Porque la gente huele esto, huele cuando están empezando a simular, están empezando a
a construir algo que no es, ¿no? Y esto, supuestamente ya estaba en su nuevo gobierno que debe decir la verdad. Si fue un accidente, ok, ¿no? O sea, pues qué lamentable. Pero si fue algo más, ¿nos van a decir qué más? ¿Nos van a decir las causas políticas o de otro tipo que pudieron haber detrás de esto, que fue algo, una especie de atentado? O sea, esa es lo difícil de la presidencia de López Obrador. Van a tener que definir, Obrador. No se lo esperaba, pero así es la crisis. No te la esperas. Definir si van a decir la verdad o van a simular como lo hicieron sus antecesores. Ojo con el dato. Ojo con el dato. Por eso es una crisis que le estalla. Y la otra crisis que le estalla se va a dar al interior de Puebla del estado. Porque, pues vamos a decir lo obvio, no hay gobernadora de Puebla, ¿no? La Constitución poblana lo prevé. Y hay que empezar a leer la Constitución, con todo y todo. El artículo 27 de la Constitución poblana. Elegir con carácter de interino al ciudadano que deba sustituir al gobernador de elección popular directa en sus faltas temporales o su falta absoluta, ahorita es su falta absoluta, si ésta cesare en los 2 primeros años del periodo constitucional. O sea, ahorita el Congreso de Puebla, que tiene Morena mayoría, ojo con el dato, va a elegir al gobernador interino de Puebla. ¿Ah? Eso también es una gran crisis política. ¿Por qué? Pues le convino a Morena de Puebla esto, porque ahora ellos van a elegir al gobernador, ¿no? ¿Y qué va a pasar después de que haya un gobernador interino? Que va a elegir el Congreso local de Puebla de mayoría de Morena. Esta convocatoria, bueno, después de eso se debe emitir una convocatoria para elegir al nuevo gobernador. Deberá expedirse entre los 10 días siguientes a la designación del gobernador interino, o sea, en este periodo, entre el 24 de diciembre y el 4 de enero, ¿no? Y después se va a hacer la elección extraordinaria en Puebla en un plazo no menor de 3 meses ni mayor a 5. O sea, estamos, a ver, en enero, febrero, marzo, después de marzo, abril, mayo y antes de mayo. Entre marzo y mayo se va a hacer la elección. Otra elección gubernamental en Puebla, ahora extraordinaria, ¿no? Otra, o sea, Puebla, ya que, bueno, de una u otra manera se ha resuelto Puebla, pues regresan otra vez al conflicto electoral, a la disputa electoral. Pero claro, con otras condiciones. Obviamente, ya va a haber un gobernador que no va a tener el sello del PAN, tampoco va a obviamente tener el sello de Moreno Valle, ¿no? Igual el panismo allá en Puebla, supongo que el morenovallismo, no sé qué va a suceder, se va a desmoronar, quién sabe, ¿no? Y claro, Morena tiene que definir qué va a hacer, pues si van a definir, va a ir otra vez Barbosa o va a ir otro nuevo candidato, porque era el consciente, era el consenso en Puebla que Barbosa no fue como que el mejor candidato, ¿no? Y ahora lo que ha pasado, lo que pasó en este tema de la anulación, de todo esto, surgieron nuevos personajes que son líderes del Congreso, son senadores. Esto también es muy importante porque, bueno, si van a ellos aspirar a ser candidatos a la gubernatura, estos senadores de Puebla, también líderes del Congreso, tienen que pedir licencia, pero ya, porque si no, no van a poder tener no van a poder cumplir los requisitos para ser candidatos. O sea, todo se complica si se dan cuenta. Y claro, en el eje en el medio va a estar López Obrador, ¿no? O sea, esto es importante, por eso se los quería comentar. No es fácil. Las crisis políticas no son fáciles. Son difíciles de resolver, ¿no? Lo de Texcoco y lo de la compra de bonos fue mucho más fácil a lo que tiene que resolver López Obrador porque son muchos ángulos. En donde, claro, el PAN y el PRD pues van a agarrar este tema de Puebla, este tema de los Moreno Valle, de su lamentable deceso, y van a querer lucrar políticamente con ello, ¿no? Como finalmente, y sí, hay que aceptarlo, lo hizo Morena, Obrador, etcétera, con el tema de Ayotzinapa, con el tema de ese tipo de cosas. Y no, antes habían querido hacer otras cosas, pero no podían, pero ahora sí tienen algo, y ya lo empezamos a ver, ¿no? Obviamente, y como surja López Obrador y sus funcionarios, también va a definir mucho esa precedencia. Por ejemplo, acuérdense, Ayotzinapa, ¿qué pasó? Fue el crimen un día. Peña Nieto estaba viajando a China. ¿Cuánto tardó Peña Nieto en darse cuenta o reconocer el crimen? Como 2 semanas, ¿no? Fue terrible. Después mandó a todo el gobierno federal. ¿Y después qué pasó?
Llegó Murillo Karam. ¿Qué dijo? Ya me cansé. Meme inmediato. Verdad histórica. Y ahí sigue eso, ¿me entienden? Ahí siguen ese tipo de cosas. Estas crisis políticas definen las presidencias. Entonces ahora veremos, ahora sí un Obrador presidente. Y ojalá que esté a la altura del reto, súper complicado, porque no es menor lo que pasó, no es menor en términos políticos, porque además era muy clara la enemistad que tenía el propio López Obrador con Marta Erika Alonso. También es cierto eso, no lo podemos negar, ahorita no podemos ser convenencieramente, ay no, claro que sí, pero obviamente era una cuestión política, no una cuestión personal, y menos más para allá. Pero es momento de dar la cara. Vamos a ver cómo responde López Obrador, cómo también obviamente tiene que tener ya algún diálogo con los panistas, porque bueno, ellos son los más afectados, porque pues, finalmente, ¿no? Ellos, repito, una gobernadora, el otro líder parlamentario, no eran no eran figuras menores, eran figuras importantes de la oposición. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Entre todo, sin embargo, es la Navidad, la Nochebuena. Y bueno, pues, si están viendo todavía este video en la Nochebuena, pues les mando muchas felicidades, ¿no? Finalmente, esto de la política hay que estar pendientes, pero tampoco nos debe de aguar, ¿no? Nuestras fiestas, nuestras celebraciones, nuestras cenas, o bueno, finalmente disfrutar, ¿no? Es apasionante, pero tampoco, al final, la gran mayoría de nosotros no somos políticos, ¿no? Lo vemos siempre desde la barrera, incluso yo. Y bueno, no tenemos tampoco que apasionarnos tanto, aunque claro, sí hay que estar comentándolos. Que tengan una muy buena noche, una espléndida Nochebuena, una gran Navidad y nos vemos, escuchamos en otro video.